buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para conversar un poco sobre un tema que es fundamental para nosotros en el país y en general en las Américas, hablar sobre la democracia en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Quiero darles la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, de nuestros socios en el proyecto LAPOP, y agradecer a USAID por acompañarnos permanentemente en este asunto junto con nuestros colegas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero contarles que esto es una actividad que normalmente llamaríamos una actividad muy del IEP, porque lo que hacemos es consolidar una vieja alianza con el proyecto LAPOP de más de 15 años de trabajo conjunto, tratando de comprender qué es la democracia, qué pensamos en América Latina sobre la democracia. Y en esta oportunidad, entre ronda y ronda, digamos, del trabajo con el barómetro del 2018-2019 y luego en el 2000, preparándonos para el 2021, en el instituto, luego de crear el área de opinión pública en el 2018, decidimos hacer una encuesta telefónica que nos permita conocer algunos detalles particulares de lo que sucedía con la percepción sobre la democracia y algunos temas afines a la vida democrática del país en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. Una vez más, Patricia Zárate y Julio Carrión se pusieron la encuesta al hombro y ahora tenemos unos resultados que vamos a compartir con ustedes por esta tarde. En este proceso resulta fundamental seguir insistiendo en tratar de comprender la democracia. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos pendientes es ver cómo efectivamente la noción de democracia va resignificándose a cada momento, y creo que el solo hecho de haber vivido y estar viviendo procesos democráticos en esa situación tan particular hace que este sentido de resignificarla se vuelva cada vez más importante. Solamente quiero darles la bienvenida nuevamente a todos, a todas. Creo que vamos a gozar de una muy buena discusión. Nuestros comentaristas, Carolina Trivelli y Alberto Vergara, van a ayudarnos a generar una discusión después de la presentación de Patti. Y con eso, nada, le decimos que esto es otra vez un enorme gusto para el IEP, para el Instituto de Estudios Peruanos, y ahora quiero cederle la palabra a nuestra amiga, colega y socia en todas estas aventuras de saber qué pasa con la democracia en la región. Así que muchas gracias a todos ustedes y bienvenida, Liz Segmeister. Hola, gracias, Ricardo. Hola a todos. Hello to everyone joining us for this session. For those who joined us in part or for all of the conference sessions earlier today, welcome back. For those joining us now for the first time today, welcome. It's great to have you here. I'm Liz Segmeister, Director of LAPOP and one of the principal investigators on the America's Barometer Survey Project. This keynote presentation is a particularly exciting and important session for us within the conference that we're holding these days, today and tomorrow, because we have the opportunity to learn about some recent dynamics in public opinion in Peru during this year of the pandemic. The fact that we have these data is a testament to the terrific and longstanding partnership that we, LAPOP, are fortunate to have with both USAID and with the Instituto de Estudios Peruanos. Prior to the pandemic, we had planned to implement a face-to-face survey this year in Peru as a follow-up to our 2019 America's Barometer National Survey. When the pandemic hit, the IEP worked with us to shift gears, and that collaboration was just enormously successful and resulted in the data that you're going to hear about today. Our collaborative group found the will and the means to carry out a high-quality phone survey. And in particular, for their tireless role in this collaboration, I want to thank Patricia Zárate, Laura Laura, Anaya, and Gustavo Valdivia. The effort behind this cannot be overstated. It involved finding innovative approaches to pre-testing, adjusting the questionnaire for a phone-based mode,
working out the mechanics of random digit dial, and training a team of remote interviewers in a new approach while keeping them safe, and so on. What we learned and what we're still learning on the technical side will be applied to the next round of the Americas Barometer. And so this collaborative learning process has been invaluable to LAPOP. And as well, the data reveal important insights into public opinion in Peru, which we'll hear about in a few minutes. Peru is a critical case in which to have recent data, given political developments and as well the extensive toll that the pandemic has had on the country. Peru's challenges have some commonalities with challenges that other countries in the Americas are facing. In the region as a whole, we see declining commitment to democracy and serious drops on average in satisfaction with democracy. It's crucial that we better understand the factors that are driving these opinion shifts, and as well the nuances of public opinion around these shifts. If not democracy in the form that it currently takes, then what is the public interested in investing in? What types of political arrangements and processes are appealing? And how does the pandemic fit into the picture that we build of public opinion in Peru and in the region as a whole? So in brief, what we learn about public opinion in Peru is informative to our understanding of the Peruvian public and democracy, but as well, it has lessons for us as we work to build out a region-wide understanding of public opinion under the pandemic. So I just want to once more directly say thank you to the IEP, to Ricardo and his team, and to the team that worked with us on the survey. I want to just thank you all for your many collaborations with LAPOP, but especially this one that we're going to hear about tonight. Thank you. Muchas gracias, Liz. Gracias por tus palabras y bueno, gracias a todos por estar con nosotros en esta presentación. Como decía Ricardo, nosotros como IEP, por primera vez teníamos un área de estudios de opinión y concursamos para poder hacer el estudio que quería hacer LAPOP en Perú. LAPOP se había propuesto, desde el año pasado hemos pensado hacer esta conferencia. Pensábamos hacerla presencial y LAPOP pensó justamente hacer la conferencia acá y que se iba a hacer una encuesta. Vino la pandemia, se trasladó el tema a ver qué se podía hacer y nosotros ya teníamos experiencia en hacer encuestas telefónicas, hubo un concurso y felizmente pudimos ganar y además de hacer los análisis de los informes que hemos hecho regularmente con Julio Carrión, en esta ocasión el equipo del estudio de opinión que mencionó Liz, Laura Maya, Gustavo Valdivia y yo hemos llevado acá, aplicado la encuesta que ahora estamos presentando. Perdón, quiero pasar. Esta encuesta, como se ha dicho desde el comienzo, ha sido una encuesta telefónica porque estamos y seguimos con la pandemia por el COVID-19 y como ustedes saben, o como varios de los que nos siguen saben, nosotros durante todo el mes de marzo tratamos de buscar una metodología que pudiera reflejar buenos estudios de calidad a través de encuestas telefónicas. Luego de leer mucha literatura logramos tener un sistema por el cual nosotros tenemos un marco muestral de números de celular a partir de las cabeceras de los proveedores de celular que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esos números no es que tengamos una base de datos, y quisiera aclarar porque siempre es una confusión, la gente piensa que tenemos una base de datos con los nombres de diferentes personas. No es así. No tenemos una gran base de datos con el número, no sabemos quién está al otro lado del número. Nosotros, dadas las cabeceras de celular que hay en Perú, podremos llegar a más de 89 millones de números de celular. Nosotros sacamos un marco muestral de esos 89 millones de números y llamamos según la muestra que tengamos. Eso hace que sea un proceso totalmente aleatorio. Y la aleatoriedad paga bien, en el sentido siguiente, o sea, finalmente la distribución que tenemos al terminar las encuestas se parece en buena medida a la distribución del universo, porque así funciona el azar, así funciona
la aleatoriedad. Entonces, eso hace que las encuestas sean bastante confiables. Y les decimos, no sabemos quién está al otro lado. Nos cuesta llegar a un encuestado porque tenemos que llamar y llamar porque no sabemos si hay ahí alguien mayor de 18 años, si ese chip está en la empresa y no se ha vendido. En fin, hay una serie de cosas que pueden pasar en estas llamadas. Finalmente, nosotros llegamos a la persona y es importante decir que durante la cuarentena hicimos encuestas más largas, la gente tenía un poco más de tiempo y querían conversar. Luego, a medida que se ha ido reincorporando la gente al trabajo, ha sido un poco más difícil. Esta encuesta se hace justo en el mes siguiente a cuando ya se da por finalizada la cuarentena a fin de junio. Se mantuvo en algunas provincias a nivel nacional, y en Lima sobre todo, ya se podía salir un poco y se podía ir retomando actividades económicas. Luego de hacer esta encuesta, esta encuesta se hizo por encargo del APOP, era la intención del APOP hacer la encuesta aquí, en México, en Haití, y está haciéndola ahora actualmente en Ecuador. Ellos ponderan la base de datos en base a criterios de región, edad, nivel socioeconómico, y es lo que vamos a analizar ahora. Encuestamos, como les dije inicialmente, a 2.098 personas en 24 departamentos, 164 provincias y 524 distritos a nivel nacional. Una de las ventajas de la encuesta telefónica es la dispersión que podemos tener, y podemos llegar a sitios donde a veces no se ha llegado. Llegamos a sitios en Datén del Marañón o en distritos muy pequeñitos en Huánuco, por decirles algo. Es una cosa muy, muy interesante. Como les decía, a lo largo del mes de julio, entre el 6 y el 26 de julio, pudimos realizar la encuesta. ¿Qué es lo que encontramos primero? Una gran preocupación por el tema de la pandemia. Ya era julio, sin embargo, para el 77% de los encuestados, el problema del coronavirus en Perú era muy serio, ¿no? La preocupación por enfermarse era un poco menor, 68%, no es baja, pero era un poco menor a la preocupación de la seriedad. Pero lo que más les preocupaba, o casi en igual medida de la seriedad de la pandemia, era poder acceder a la salud si es que se llegaba a enfermar de COVID-19. Eso lo hemos visto en muchos casos desgarradores que hemos visto en los medios de comunicación, o sabemos también de personas cercanas que han podido pasar por este tema del contagio del COVID y las dificultades de atenderse en un servicio de salud. Como ya hemos visto también en otras encuestas que hemos hecho en el IEP y en otros encuestadores también, uno de los temas que afectó a la pandemia, además de la salud, era el tema económico. Nosotros tenemos algunas preguntas en el barómetro. Como es una encuesta que se hace desde el año 2004, en Perú desde 2006, se aplican diferentes medidas a veces para diferenciar a las personas por niveles socioeconómicos. Esta pregunta, porque es un poco subjetiva, pero es bastante buena, en el sentido que a la gente se le pregunta si le alcanza o no le alcanza los ingresos del hogar. Y es estable y es uniforme para todos los países. Y por lo general la uso bastante. Nosotros encontramos que en los primeros años, eso de que te decían que no le alcanza y tienen grandes dificultades, y en el 2019 también pasó, estaba alrededor de 15%. En el 2019 ha sido 14%. 33% que no les alcanza y tienen dificultades. Solo un 12% decía que le alcanzaba y podía ahorrar. Solo el 12%. El resto no. Pero ese porcentaje pasa de 47% de las personas que tienen dificultades, grandes dificultades o dificultades, pasa de 47% en el 2017 a 61% en el mes de julio, y que fue el mes que hicimos el trabajo. Otro tema también es qué tanto ha afectado en su trabajo. Ojo que acá estamos preguntando si le ha afectado al encuestado o a alguien de su hogar. Entonces, 7 de cada 10 dicen que o han perdido su trabajo o han perdido su fuente de ingresos. Somos un país eminentemente informal. Prácticamente la informalidad llega al 75% de la pega. Entonces, el perder la posibilidad de salir a la calle a ejercer
a vender algo o brindar algún servicio, se bloqueó con la cuarentena y entonces mucha gente perdió sus fuentes de ingresos. Y en el área rural también pasó algo similar. Un tema que también pregunta el Barómetro en otras encuestas, y lo hemos preguntado ahora, y lo hemos preguntado también en otras encuestas del IEP, es el tema de la alimentación. 43% dice que se quedó sin comida suficiente en su hogar para comer. Esos dos datos nomás nos dicen lo fuerte que ha sido el impacto de la pandemia. Y el 17% sí dice que necesitó atención médica por el coronavirus. Otros efectos, aparte de la salud y la economía, son los efectos más políticos de la pandemia, ¿no? Como vemos en el gráfico, aunque no todos los países se comportan de manera similar, y estos datos no son de la encuesta, son datos de encuestadoras de diferentes países, varios de los presidentes, veamos Piñera en Chile, que tenía una aprobación bajísima, aumenta su aprobación justamente con la pandemia. Duque, que también tenía una baja aprobación, aumenta con la pandemia. En México se mantiene estable porque López Obrador tiene una aprobación muy estable, como veremos más adelante. En Perú pasó lo mismo. Nosotros incluso hicimos una encuesta antes a principios de abril, la primera encuesta telefónica que hicimos para probar nuestra metodología, y la aprobación del presidente estaba incluso por 90%. Entonces sí ha habido este efecto hacia arriba, pero ya ahora se está como normalizando. Como se puede ver en varios de los países, ha ido volviendo a bajar. Y Perú es uno de los países donde además se aplicó medidas muy drásticas, muy serias, desde el inicio de la pandemia. A diferencia de Uruguay, por ejemplo. Entonces, y los resultados no han sido los esperados por quienes dieron estas medidas, ¿no? Fueron medidas de restricción muy fuerte, pero tenemos una de las tasas más altas de muertes por 100.000 habitantes por COVID-19. Eso lo pongo para explicar por qué en qué contexto también la evaluación presidencial también aumenta en Perú. Aumenta, pero ya aumenta por la pandemia, es cierto, porque si yo comparo la pregunta que hicimos, nosotros hacemos esa pregunta donde le decimos al encuestado cómo valora el trabajo del presidente, si va de muy bueno o muy malo, y le da muchas más opciones a la persona encuestada, ¿no? La mayoría siempre se va a la mitad, al punto medio, ni bueno ni malo. Entonces, pero a diferencia de los otros años, en este año, en julio, cuando hicimos la encuesta, la mayoría se fue hacia, perdón, acá está mal la leyenda, pero es bueno, muy bueno. Se fue al bueno, muy bueno. Entonces, es un cambio bastante importante. Si nosotros tenemos en cuenta, si comparamos con los datos del barómetro del año anterior, del 2019, tenemos que Perú estaba en un punto medio entre la evaluación de los presidentes en los diferentes países de América. Como ven, México la tiene muy por encima. ¿Pero qué explica la evaluación del presidente? Yo he corrido algunas regresiones con los datos sociodemográficos y la única variable sociodemográfica que me queda con significancia estadística es la de ingresos en el hogar. O sea, las personas con menores ingresos son los que peor evalúan al presidente. Obviamente han sido muy afectados por esto. Pero por otro lado, me llama la atención que quienes piensan que necesitamos un líder fuerte, que no importa que no cumpla con las reglas, pero logre sus objetivos, los que están más de acuerdo con esa frase son los que evalúan mejor al presidente. Otro tema en lo que también encontramos un cambio es en el interés en la política, ¿no? Que el muy y algo interesado pasa de 29% a 44%. Son 15 puntos porcentuales. En parte puede estar el tema de la pandemia, ¿es cierto? O también el hecho de que estamos en una época preelectoral, o también el hecho de que la gente ahora también se está informando continuamente por las medidas que está viendo constantemente sobre
nuestra movilización, puede ser. No sé todavía, no puedo explicar bien por qué hay este aumento, pero existe. Entonces, y de hecho va a aumentar cuando nos acerquemos a la época electoral, porque todos vamos a estar tratando de informarnos para ver por quién vamos a votar. El apoyo a la democracia declarativo. Digo declarativo porque, o sea, no sabemos qué hay en el, qué está pensando la persona al momento de decir que apoya a la democracia. Porque si uno hace unos cruces bivariables nada más, los que apoyan a la democracia también apoyan a un líder que no rinda cuentas. O sea que la gente no tiene muy claro necesariamente lo que significa la democracia, o en todo caso está muy influida, y eso sí es cierto a lo largo de todos los estudios del barómetro, muy influida por la popularidad presidencial. Mientras el presidente cuente con una mejor evaluación, también va a haber un mayor apoyo a la democracia. Y bueno, como ven, la democracia pasa de los niveles más bajos que tenía en el 2019, 49%, a 58%. Y lo que ha disminuido es el cierre, la tolerancia o la justificación de que se cierre el Congreso. En parte, creo porque ya el Congreso se había cerrado. O sea, ya pasó, digamos. La gente en el 2019 fue un año muy especial porque Perú siempre tuvo niveles altos de justificación del cierre del Congreso. Pero en el 2019, como ven, el 59% doblaba al siguiente país que tenía una aprobación o justificación de que se cierre el Congreso. Entonces sí fue un elemento muy fuerte. Y ese 59% pasa a 44%. Pero lo que sí aparece, entre otras medidas también fuertes, que se justifican, medidas autoritarias que podría tomar un presidente, es que el presidente, 65% cree que puede posponer las elecciones por una emergencia de salud pública, como es la que tenemos ahora, y 58% justifica que se posponga las elecciones si hay mucha violencia. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿en qué medida es? ¿Porque realmente apoyamos a un presidente con mano dura o porque confiamos poco en las elecciones? Lo que encontramos es que en general la confianza en las elecciones, la alta confianza, fue disminuyendo, pero estuvo en el 2014 y en el 2019 ha estado en valores más o menos similares. Ha aumentado en este año, en julio del 2020, a niveles similares a los de 2017. Pero es solo 40% que tiene esta alta confianza en las elecciones, ¿no? Si nos vemos nosotros en la confianza, estos son datos del barómetro del año pasado, Perú estaba de la mitad para abajo. No estaba tan bajo, pero estaba, y como siempre Uruguay, Canadá, Costa Rica suelen estar en los niveles más altos. Eso también se puede explicar por la baja confianza en los partidos y la baja simpatía también que tienen con los partidos políticos. Como vemos acá, estas tres preguntas son nuevas, no se han hecho antes en el barómetro y son muy interesantes. A mí me han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que el voto que decimos que es secreto, 3 de cada 4 encuestados creen que los políticos pueden saber por quién vota cada uno, ¿no? O el hecho de que los resultados se compran. Entonces, ¿para qué voy a votar si yo sé o pienso que los resultados finalmente los va a comprar quien tiene más plata? Porque la mayoría cree, es 9 de cada 10, ¿eh? 9 de cada 10 creen que los ricos pueden comprar los resultados de las elecciones. En lo que mejor estamos es un poco en la limpieza de las elecciones, porque creen que los votos son contados correctos y justamente siempre el 35%, tampoco es tanto, ¿no? Y el 52% la mayoría, algunas veces, pero hay un 13% que no cree que los votos son contados correctamente, ¿no? Que puede haber unas como trampas electorales. En general, los políticos siempre han sido mal vistos, van a seguir siendo mal vistos, pero mucha gente justifica algunos actos que no necesariamente toleraríamos la mayoría, ¿no?
justifica que un político se niegue a aceptar los resultados electorales, 48%. Claro, si no cree tanto en las elecciones y si cree que se compran los resultados, obviamente hay esta percepción. Casi un 30% cree que se justifica que un político acepte un soborno. Y 34% que se saque las reglas para cumplir con su programa. O sea, en un país tan informal, lo que son las reglas, las leyes, no necesariamente son tan respetadas. ¿Qué tipo de democracia queremos? O sea, cuando le preguntamos para legislar, ¿qué es lo que prefiere? ¿Representantes electos o que los ciudadanos voten directamente? Y aquí aquí hay un tema interesante porque dicen que los ciudadanos voten directamente. Siempre la democracia y el plebiscito siempre es algo muy apreciado por la ciudadanía. Sin embargo, si les ponemos en otra balanza y les decimos, ¿qué prefiere? ¿Que haya expertos que legislen o que sean representantes electos? Y la mayoría se decanta por los representantes electos. O sea, los tecnócratas, muy bien trabajando en los ministerios, pero que no legislen. ¿Qué tipo de liderazgo queremos? En general, un líder fuerte que no tenga que dar cuentas al Congreso, lo elige 48.5%. Como mitad y mitad prácticamente, dado los intervalos de confianza que puede haber en esto. Un líder fuerte con poderes limitados por el Congreso es elegido por el 51.5%. Entonces, sí hay una ligera mayoría a favor de que se limite el poder. Sin embargo, hay un fuerte sentimiento de que el Congreso no debe estar pidiendo cuentas al mandatario. Entonces, y tener un líder fuerte que no cumple por las reglas para alcanzar sus logros es malo, muy malo para el 45%. Pero para el 55%, para el 23.5% no es ni bueno ni malo, y para un poco más del 30% es muy bueno. O sea que ahí más o menos se equilibra, pero igual existe un buen porcentaje de gente que no le importa que si se cumple o no las reglas para conseguir los objetivos. Acá es algo que nos va a llamar más la atención, ¿no? Le preguntamos a los encuestados, ¿no? ¿Qué le parece mejor como sistema político para Perú? Un sistema que garantice que un acceso a ingresos básicos y servicios para todos los ciudadanos, aunque no haya elecciones, o que haya elecciones, aunque no se garantice ingresos y servicios para todos. Y la mayoría busca tener ingresos y servicios asegurados, más que, aunque pierdan el derecho a elegir a otras personas, a elegir a sus representantes. A mí me parece que justo esta pregunta engloba esta demanda por igualdad, esta demanda de que la democracia no es solo un sistema de gobierno etéreo que está por encima del bien y del mal y que no le debemos exigir ninguna garantía de igualdad y bienestar para la ciudadanía, que es lo que la ciudadanía quiere, ¿no? La democracia puede existir bien cuando hay Estado, cuando un Estado es fuerte, cuando un Estado da servicios. Eso lo vimos o se vio cuando Naciones Unidas, el PNUD, hizo su informe de la democracia en América Latina en el año 2004, ya hace muchos años. Justamente se decía esto. Y no ha habido muchos cambios al respecto y no se ha estado cumpliendo con esa demanda ciudadana. Y ahora con la pandemia, que ha desnudado todas las vulnerabilidades que tenemos, volvemos a este tema, ¿no? La demanda de igualdad sigue siendo un tema importante y que se está trasladando al tema político, porque finalmente si no me va a ganar tantos años que tengo democracia, que puedo elegir, pero no me están garantizando un ingreso mínimo, no me garantizan que no me muera porque no puedo acceder a un servicio de salud, entonces algo está fallando. Y acá, en esta pregunta que también hacemos, que yo la trabajé incluso para cuando hicimos la encuesta del IEP en agosto, se le pregunta al encuestado qué haría, ¿no? Si esta semana fueran las elecciones. Si votaría por el candidato del actual presidente o
o si votaría por un candidato de oposición, o si no votaría o dejaría su cédula en blanco o anularía. En el 2019 la mayoría dijo que no votaría o votaría blanco o nulo. Un porcentaje muy similar al que salió el mes pasado, que en realidad nadie sabe todavía por quién votar. Cuando otros países presentan a veces las exposiciones y hablan de las lealtades partidarias, yo digo, bueno, acá ni siquiera sabemos qué partido, el presidente actual ni siquiera tiene partido, para empezar por esto, no tiene partido. Entonces, tampoco tiene un candidato. Entonces, la pregunta es un poco extraña, todavía era extraña de hacer, pero en fin, la gente no lo tiene todavía tan claro, porque no tiene esas lealtades partidarias que sí se han visto o se pueden ver en otros lugares. Es eso, hay muchos resultados de los del Barómetro de las Américas, sobre todo, esta encuesta no, pero los resultados, los datos de las bases de datos, los informes, todos los informes del Barómetro de las Américas hasta el 2019 están en la web de la POP, y esta presentación y las infografías están en la página web del IEP. Muchas gracias. Alberto Vergara es profesor de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP, y le agradezco muchísimo que haya aceptado hacer los comentarios de esta presentación. Vamos. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la invitación, al IEP, a la POP, a Liz, que no veía hace tiempo. Un gusto compartir la mesa, desde luego, con Carolina, con Ricardo. Muchas gracias. Además, esto es algo que los informes de la POP que venimos leyendo hace un montón de tiempo, que hacen Patricia y Julio, que siempre traen información valiosa y entretenida para nuestra política. A ver, entonces, mientras Patricia bueno, nos ha mostrado un montón de información referida a distintos ámbitos de la vida pública y política del país, y cuando la veía pensaba, a ver, ¿desde dónde puedo ponerle un poquito de orden a toda esta información que nos está brindando? Y entonces, siendo el politólogo de la mesa, y debido a que estamos arrancando la temporada electoral quinquenal, creo que no me queda otra que intentar vincular, poner a dialogar alguna de esta data con, pues, las noticias, actores, cambalaches, tendencias que ya percibimos en esta época electoral, ¿no? O sea, quiero decir, nuestra vida política y el resultado eventual que vaya a tener esta elección no se agota en el mundo de las alianzas que realizan payasos y ladrones, para utilizar un concepto teorizado por Alberto Bengolea con gran lucidez y honestidad, ¿no? Entonces, además de los payasos y los ladrones, pues están las preocupaciones de la ciudadanía, un contexto económico, social, institucional, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y el primer elemento, me parece, con el que hay que arrancar, indispensable, terrible, es con el hambre. Me encantaría decir que se trata de una hipérbole, de una licencia poética tremendista de mi parte para referirme a esto, pero la verdad es que no lo es. En las cifras que hemos visto, 43% de los encuestados afirma que en los últimos meses se quedó sin comida suficiente. Es decir, casi la mitad de la población ha pasado hambre. Y creo que Pati ha dicho algo muy rápido, pero creo que me perdí un poco sobre si es que la comparación de esta pregunta con los resultados en versiones anteriores. Creo que cuando me perdí un poco, y si puedes clarificar eso, porque sí me parece un dato muy fuerte y que sería bueno tener en claro cómo es su comparación con respuestas en años anteriores, ¿no? Ahora, el hambre también es una forma de nombrar a la penuria económica en general, y creo que eso es importante para tener en claro que no enrumbamos a una elección discutiendo, como ocurrió otras veces, discutiendo, preguntándonos sobre cómo hacer más justo el crecimiento,
o cómo hacemos que chorree un poco del engorde del PBI. Esa forma de encarar el problema parece que ya fue rebasada, es de otra era, tiene poco sentido, ¿no? Porque ahora en realidad no hay crecimiento en términos reales, no hay crecimiento ni va a haber en términos reales, quiero decir, porque digamos, como rebote estadístico habrá, pero crecimiento respecto del sitio donde estábamos hace un año u 8 meses no va a ocurrir pronto, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer tema grande, que es que vamos a llegar a las elecciones decreciendo económicamente, y en todos los sectores sociales la crisis económica ha empeorado sus condiciones, ¿no? Insisto, no es un contexto en el que una mayoría de sectores se está beneficiando y hay que ver cómo empujamos a unos que están un poco dejados atrás, sino que todos los sectores están peor que hace un año y empeorando. Si pensamos, para usar las mismas categorías sociales que usa los mismos distinciones sociales que está haciendo esta encuesta que nos ha presentado Patricia, dice, por ejemplo, la población que tenía posibilidad de ahorrar equivalía a 12% hace un par de años y hoy es 7%, ¿cierto? O sea, entre los que tienen mucho, entre los que pueden ahorrar, también hay un deterioro importante, y si nos enfocamos en la población en la cual el dinero no le alcanza, ese sector pasa de 47 a 62% de la población. Es realmente radical el empobrecimiento del país en estos meses, ¿no? Todas las franjas sociales están peor. Por supuesto, estar peor significa cosas muy distintas, ¿no? Pero ya sabemos que los humanos no solemos evaluarnos no desde nuestras condiciones objetivas, sino muchas veces a partir de nuestras expectativas, y por lo tanto, en la medida en que todas las franjas sociales están empeorando su situación, pues las expectativas se ven dañadas, y eso siempre es una receta para la incertidumbre y para la posibilidad de tomar decisiones que conllevan un riesgo mayor, ¿no? Entonces, en síntesis, creo que este contexto de precariedad económica y todo lo que esta precariedad económica conlleva en una decenas de dimensiones e indicadores que no estamos refiriendo aquí, ¿no? Lo estamos agarrando los datos más llamativos, tal vez, de esta, pero que tiene una expresión mucho más vasta. Entonces, esta situación da forma, creo, a un electorado mucho más inclinado a tener oído para medidas que alivien ya hoy, mañana, sus penurias más acuciantes y vitales, ¿no? Entonces, por primera vez creo que vamos a una elección donde la discusión será mucho más sobre la crisis económica que sobre el modelo económico, y eso me parece un contexto inédito y de consecuencias difíciles de prever, a mi modo de ver, ¿no? Ahora bien, esta situación de penuria económica y social ocurre, desde luego, en un contexto político e institucional del que también nos dice algo estas cifras, ¿no?, que ha presentado Patti. Entonces, en primer lugar, me parece bien importante el papel que ha reseñado que juega el presidente Vizcarra en el ánimo del país, y a mí me parece francamente sorprendente. Patricia nos ha dado algún cruce de variables que podrían tener hipótesis de tratar de entender la confianza, el respaldo ciudadano a Vizcarra, pero aún así me parece que es enigmático, la verdad, porque si pensamos en o sea, es un presidente que finalmente su gestión es la que ha lidiado de peor manera con la pandemia en la región, y probablemente podemos discutir si en el mundo, ¿no?, tanto en términos económicos como sanitarios. La gente igual respalda al presidente. Es decir, en los últimos 20 años, digamos, tenemos una combinación entre desempeño presidencial y respaldo presidencial que es bien enigmática, la verdad, porque aquí en el Perú había momentos en que la economía crecía a todo vapor y Toledo tenía aprobación de un dígito, o Alan llegaba con las justas a 24, 25, y ahora tenemos un presidente con el peor desempeño probablemente del mundo, y su aprobación está por encima siempre de 50 y en varios momentos en 80, ¿no? Entonces, realmente alguien debería escribir una buena explicación sobre este fenómeno, porque si no, en una de esas pronto voy a renegar de mi tesis defendiendo al elector peruano de no ser ni amnésico ni racional, y más bien voy a sumarme a las tesis de Aldo Mariátegui sobre el electorado. Así que espero que alguien me salve de ese viraje interpretativo. Pero bueno, en todo caso,
Patricia nos dice en varios momentos de su presentación que muchos indicadores mejoraron. Ahí no estoy tan convencido que el término mejorar sea correcto o del todo claro, porque el apoyo a la democracia, la confianza en las elecciones, es decir, me parece que los números están jalados hacia arriba por Vizcarra, por lo tanto no es tanto un apoyo hacia esas instituciones, y en segundo término, creo que el salto que pegan nunca es por encima del promedio de los últimos años. Por lo tanto, si lo vemos como tendencias, pues más o menos estamos ahí en el mismo rango que en los últimos años, ¿no? Ahora bien, si conjugamos alguno de los cuadros que nos propone la exposición con la oferta electoral que se nos viene, la cosa es para preocuparse, ¿no? Para preocuparse más, tal vez. Por ejemplo, sabemos que vamos a tener una elección bastante fragmentada, tal vez la más fragmentada de todas, porque como sabemos los partidos ya no se pueden retirar para tratar de salvar su inscripción, sino que tienen que seguir hasta el final. Por lo tanto va a haber 24, 25, ya no sé cuántos candidatos, lo cual va a redundar a su vez en un Congreso muy fragmentado, ¿no? Entonces, quien tenga la primera minoría en el legislativo, probablemente, difícilmente alcance, pues, 25% tal vez del Congreso, ¿no? Sobre eso ya sabemos que además los congresistas se le pueden ir, desertar, en fin. Pero igual quedémonos con esa cifra. Para todo efecto práctico, quien sea presidente del 21 volverá a tener un Congreso ajeno. Me parece que eso es evidente. Y entonces esta encuesta viene y te dice que 48% de los peruanos, la mitad, está de acuerdo con un líder fuerte que no tenga que darle cuentas al Congreso, ¿no? Entonces uno ahí, por lo menos yo realmente veo materializado mi susto de que efectivamente el contexto político con las creencias de un buen sector de la población alienta a que se vaya formando poquito a poquito esta ecuación caudillista, plebiscitaria, ¿no? Y a esto podríamos agregar esto que nos ha dicho Patricia, que a mí realmente es un dato que me gustaría verlo de nuevo en otra encuesta, porque me parece aterrador que 9 de cada 10 peruanos crea que los ricos pueden comprar las elecciones. Es decir, es realmente un problema de legitimidad del sistema demasiado grave que revela que si eventualmente tú cayeras en un tipo de régimen, llamémosle como sea, populista, autoritario, lo que sea, la capacidad de evocar la democracia para decir, miren, mejor estábamos antes, es muy débil porque la gente no cree que sea un régimen legítimo y por lo tanto se puede plantear como horizonte posible evaluar con la posibilidad de otro tipo de régimen que considere más legítimo o que por lo menos no considere un engaño, una pantomima, como lo que esa cifra está demostrando. Entonces, para terminar, con esto termino, si conjugamos los dos elementos principales que pone sobre la mesa esta encuesta, es decir, de un lado, creo, la nueva y radicalizada precariedad socioeconómica, del otro, la vieja corrosión de vinculación entre ciudadanía e instituciones, ¿no? Si vinculamos esos dos elementos con el menú electoral que los peruanos estamos descubriendo en estos días para las próximas elecciones, la verdad es que es difícil creer que pueda cuajar alguna propuesta política capaz de simultáneamente, no solo, o sea, ofrecer una propuesta victoriosa con una visión de mediano plazo para el país, y más incierto aún pareciera que aún si existiese esa propuesta, podría coagular las fuerzas que permitan llevarla a cabo. Creo que eso es un poco lo que me llevo de esta presentación, Patricia. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Alberto. Yo creo que da mucho para hablar. Solamente decirte que sí se hizo en muy pocos países esa pregunta de hambre. La hicimos en el IEP en mayo, cuando hicimos los efectos que tuvo la pandemia los efectos de la pandemia, y ahí también preguntamos por ese tema y 78% de los encuestados dijo que tuvo que ajustar su alimentación, sea por menor cantidad o menor calidad, y 36% se había quedado sin alimentos. Eso es más o menos los datos que teníamos en mayo. Bueno, ahora le doy paso a Carolina
Carolina es economista, investigadora principal del IEP, fue directora del IEP, fue ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y es mi amiga. Gracias, Pati. Sobre todo eso es lo importante, ¿no? Sí, bueno, en realidad no te invité por ser mi amiga, me parece que haces muy buenos comentarios, pero me alegra que estemos juntas porque extraño trabajar contigo. Gracias, Pati. A ver, yo quisiera hacer cuatro comentarios muy puntuales sobre los datos. En realidad, Alberto, que amenazó con que iba a hablar de las elecciones, se mandó la mitad de su comentario sobre la situación económica y me ha quitado casi la mitad de mi primer punto, pero así son los politólogos. Pero yo sí quisiera plantear una narrativa un poquito distinta sobre el mismo hecho, ¿no? Efectivamente, lo que muestran los datos que ha presentado Pati, diferente respecto a los datos del barómetro de los años anteriores, es la situación económica, ¿no? Venimos de más de 15 años de crecimiento sostenido, unos años con mucho crecimiento, pero incluso los últimos años con poco crecimiento, el crecimiento era positivo. A nadie le iba peor, digamos, en promedio, y esa situación hacía que todo el mundo estuviera bien con ocuparse de sí mismo, de sus problemas, resolver su situación económica. Siempre era una situación de moverse hacia algo mejor, y de repente aparece la pandemia y incluso, como decía Alberto, a los que les iba bien, no les va tan bien, ¿no? Hay un grupo de los que tienen recursos suficientes, que no han perdido su empleo, que igual han sentido la pegada de este cambio negativo en su situación económica. En los datos que ha presentado Pati, 7 de cada 10 mencionan que ellos o alguien de su hogar ha perdido su fuente de empleo. Si uno mira los datos que presentó el INEGI hace unos pocos días sobre Lima, la masa salarial de Lima, la principal zona económica del Perú, ha caído en 34% respecto al mismo trimestre del año pasado, ¿no? Entonces hay mucho menos dinero circulando entre la gente y, por supuesto, eso da una sensación no solamente de que hay un retroceso, sino de que ese retroceso toca a todos y que hay mucha incertidumbre sobre cómo va a ser el proceso de recuperación. ¿Quiénes son los que se van a poder reactivar? ¿Quiénes van a poder recuperar sus medios de vida y quiénes no? ¿No? Ante esa incertidumbre y ante esta situación económica negativa que genera mucha angustia, porque una de las características principales asociadas a las situaciones de pobreza no es solamente que la gente no tenga suficientes recursos para agenciarse lo que necesita para sobrevivir, sino que no sabe si mañana va a tener esos insuficientes recursos, ¿no? La probabilidad de que mañana me quede sin nada, que mañana pase hambre, que mañana no pueda cumplir con lo mínimo, esa sensación es la que más es difícil de enfrentar. Y ante esa incertidumbre, lo que uno necesita es alguien que se haga cargo. Alguien que se haga cargo, el Estado que me provea, el sector público que cumpla su rol, el presidente que me dé una respuesta, alguien que guíe y lidere esta situación, ¿no? Que me dé algo de certidumbre en esta precariedad e incertidumbre. Y creo que eso es lo que está explicando buena parte de los resultados que tú presentas. A pesar de que nos ha ido muy mal económicamente, hay alguien a cargo. Hay un renovado interés en los asuntos públicos y políticos, porque es ahí donde se está decidiendo quién me va a ayudar, con cuánto me van a ayudar, cómo me van a ayudar. La gente ha celebrado mucho las reacciones iniciales, sobre todo, incluso la ministra de Economía, que en estos contextos sería el personaje más odiado del país y tiene una aprobación altísima. Nunca ningún ministro de Economía ha tenido tanta aprobación, probablemente por las características personales de la ministra, pero también porque salió con un discurso de respuesta ante la incertidumbre, cuyas propuestas de política además han tenido una implementación muy mala. A pesar de ello, la gente reconoce que alguien está tratando, ¿no?, de resolver un paliativo para esta situación y dando algún tipo de certidumbre. Entonces creo que el debate está ahí, ¿no? Alguien que trae algo de certidumbre a esta situación tan incierta, de mucha precariedad. Creo que eso también tiene que ver con lo que decías, Pati, con los datos de que la gente prefiere
un régimen que asegure un mínimo garantizado de ingresos y de servicios públicos a el régimen democrático, ¿no? A la opción de elegir. Y creo que no es un tema de una lucha por la igualdad y un interés por la igualdad, sino una necesidad de que alguien me asegure, me garantice el mínimo. Alimentación, la posibilidad de volver a generar mis medios de vida, de generarme un ingreso, de poder salir adelante, ¿no? A partir de un mínimo garantizado, ¿no? Y esa es la demanda, creo que sale muy clara de la encuesta. Alguien que se ocupe, alguien que me garantice, que me dé certidumbre. Entonces, creo que este es mi primer punto. Y después 3 comentarios más cortitos para no abusar del tiempo. Creo que, como decía Alberto, que la gente considere que las elecciones pueden ser fuertemente sesgadas por el poder económico, es un tema muy importante que deberíamos estar discutiendo, y ahí me voy a poner mi sombrero de transparencia, ¿no? De la Asociación Civil Transparencia, y decir, bueno, aquí hay un trabajo enorme que hacer, ¿no? Que la gente dude de que el voto es secreto, me parece realmente peligroso, cuando una de las, creo que de las pocas grandes conquistas que tiene nuestro sistema democrático es que tenemos unas elecciones transparentes, limpias, unos entes electorales que pueden tener un montón de problemas, pero que cuentan adecuadamente los votos, que instalan adecuadamente las mesas, que proveen la información electoral que les corresponde. Creo que aquí hay que, a partir de esa pregunta, hay un trabajo que replantearnos como sociedad, porque no podemos llegar a elecciones si una parte muy importante de la ciudadanía no confía en que su voto es secreto, en que el conteo va a ser adecuado y en que las elecciones van a ser limpias. Ese me parece un dato muy preocupante de lo que has presentado. Lo tercero que quería comentar es la respuesta sobre cuando se le pregunta a la gente si prefiere ser representado por alguien o votar para que se tomen determinadas decisiones, y hay un apoyo mayoritario al voto directo para opinar, ¿no? Y esto tiene que ver, como tú decías, por supuesto, con la debilidad de los partidos, la poca efectividad de los partidos, la poca relación y lo poco representativos que terminan siendo los partidos políticos y sus representantes, pero también esto revela el éxito de Vizcarra, ¿no? El convocar a referéndum para determinadas acciones le da una conexión con ese ciudadano que dice, claro, prefiero que me pregunten a mí que le pregunten a aquel representante que yo elegí, ¿no? Y eso me parece muy interesante para entender también el éxito de Vizcarra. Sí, puede haber cometido muchos errores, pero ha logrado encajar con algunas fibras que tu encuesta recoge bien. Y termino con el tema de la confianza interpersonal, ¿no? Cada vez que tú has presentado los resultados de las encuestas de la POP, siempre señalas los bajos niveles de confianza interpersonal que tenemos los peruanos, ¿no? Qué desconfiados somos entre nosotros. Y eso de nuevo, y eso ha cambiado. Y quiero ligarlo con el primer punto de la crisis económica, ¿no? Cuando nos va bien, en el discurso de los últimos 15 años, nos va bien porque la hicimos bien, porque supimos hacer el mejor negocio, porque somos emprendedores, porque somos informales y recurseros, ¿no? Todas cosas individuales, lo hice yo. Cuando no nos va bien, necesitamos a los demás. Necesitamos a la política, al sector público, y necesitamos también a nuestros vecinos. En el caso de la pandemia, además, necesitamos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra familia extendida, porque de ellos dependemos también para evitar contagiarnos, para soportar los golpes de esta pandemia, y porque de pronto reconocemos, ¿no? Es público y evidente hoy día que de esta pandemia no podemos salir, incluso si somos los mejores, en forma individual, que necesitamos a los demás, porque si no, igual me contagio en la escalera de mi edificio, en la bodega de la esquina, ¿no? O en la visita a mis familiares. Como dependo de los demás,
comienzo a replantear la forma en la que me relaciono con los demás también. Y ese me parece un cambio bien interesante de este tiempo, que puede desaparecer. Imaginémonos que hay el rebote económico y en 2 años otra vez todo el mundo baila con su pañuelo y quizás se acaba, pero creo que tenemos una oportunidad hoy día de capitalizar el cambio en las cifras de confianza interpersonal que tú has encontrado. Es suficientemente grande para pensar que hay aquí la oportunidad de cambiar un poquito esa narrativa de yo, individuo, que bailo solo con mi pañuelo y que mi éxito depende solo de mí, a yo, individuo, soy parte de una colectividad en la cual mi éxito también depende del éxito de los demás. Creo que en un país que se acostumbró a esta narrativa ultra individualista, yo me ocupo, si yo puedo pasar por debajo del radar del Estado, mucho mejor. Hoy día tenemos la oportunidad de replantear eso, decir, bueno, en realidad no era tan buena idea no estar en el radar del Estado porque el Estado no me conoce, porque el Estado no me puede ayudar en un momento de crisis. Llevamos demasiados años en los que nos iba bien y no necesitábamos tener estas señales de alerta, ¿no?, que hoy día la pandemia nos ha puesto por delante y que nos hace revalorar lo comunitario, a los vecinos, a la familia extendida, a la política como mecanismo de intermediación, al sector público, y creo que eso debería abrirnos una oportunidad de tratar de, a partir de este caso tan dramático de la pandemia, cambiar un poquito esas narrativas tan del éxito individual, emprendedor, informal, que han nutrido nuestros discursos sobre quiénes somos los peruanos en años anteriores. Eso, muchas gracias, Pati, por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Alberto, por los comentarios. Quizá voy a tener este tiempo, creo, voy a aprovechar para complementar algunos datos que no pude tener necesariamente cuando hicimos, que era lo que le quería mostrar a Alberto y a ustedes para... Espérense, déjenme comentar mi pantalla. Estos son. Como les decía, si bien LAPOP tuvo algunas preguntas sobre hambre y alimentación en otros países, no lo hicimos en Perú en ningún momento. Quiero que entiendan que el LAPOP y el Barómetro de las Américas tiene un núcleo de preguntas que se hacen en todos los países y son comparativas. Y luego se hacen algunas adicionales por país. Ahora, obviamente siempre queremos preguntar todo, pero el encuestado se suicida, supongo, si es que tiene que contestarnos 2 horas de encuesta, es imposible. Entonces no podemos preguntarle tanto. Pero esta es para que vean el drama de esto, del tema del hambre, era la respuesta que le di a Alberto. Creo que ahí está muy claro, ¿no? Que disminuyó la cantidad de alimentos, disminuyó la calidad de los alimentos y si se quedó sin alimentos, ¿no? Y sobre todo lo fuerte es en el sector rural. Ha sido el golpe, además, que llama mucho la atención, que es el sector rural produce los alimentos que consumimos nosotros, ¿no? Y es el que no tiene para comer. Entonces, el impacto ha sido fuerte, y como dice Carolina, yo creo que tenemos ante nosotros un panorama positivo no sé si positivo, pero en todo caso un panorama totalmente diferente. Es como que hubiéramos hecho un experimento y nos hubiéramos todos puesto bajo una misma, un mismo cono, ¿no?, de la pandemia, y tenemos esta reacción. Es cierto, como dice Alberto, que no necesariamente muchos indicadores han superado el punto medio. Es que teníamos indicadores tan bajos en varios aspectos que realmente el hecho de estar juntos, el hecho de la incertidumbre, el hecho de que el presidente Vizcarra tuviera esa popularidad, por decirlo de alguna manera, ha aglutinado estas demandas o estos problemas que tienen las personas, ¿no? Entonces, sí tenemos un panorama diferente en el sentido que podemos jugar con eso, jugar con el tema de la confianza interpersonal para ver si, no sé si los jóvenes ahora o alguien busque por lo menos asociarse y pasar e interesarse en la política realmente. Tenemos tantos problemas con el tema político, ha aumentado el interés, pero no sé qué tanto la gente pueda participar nuevamente de manera política.
Vizcarra, yo creo que justamente hizo lo que la gente quería. Cerró a su peor enemigo, el Congreso, ¿no? Que es digamos, el epicentro de la política lo ves en el Congreso, ¿no? El Congreso solo habla. Eso es lo que la gente entiende, que hablar no está bien, la cuestión es hacer, ¿no? Y el Congreso no hace, sino habla. Entonces, y encima ganan un buen sueldo. Entonces, si los eliminas, eres mi héroe. En una encuesta piloto que hacíamos para el IEP, yo le pregunto, la persona si aprueba o desaprueba a Vizcarra, y me dice, no hay una tercera opción, no. Me dice, ya, y usted, y le dije, ¿y con el Congreso, no? ¿Qué piensa? No, con el Congreso anterior estaríamos muertos ahora, me dice, ¿no? O sea, no sabe, no quiere, la gente piensa que ese fue el enemigo, Vizcarra lo eliminó, como dice Carolina, también a la gente le gusta la democracia directa, Vizcarra promovió un referéndum y encima, ya que somos tan informales y que nos gusta siempre desdeñar todo lo que hicimos, ha avalado la no reelección de congresistas, ¿no? O sea, eso lo puso sobre el tapete, ha ido desinstitucionalizando poco a poco las medidas, ¿no? Muchas medidas que nos ayudarían a tener una mejor estabilidad. Pero bueno, lo ha ido haciendo y eso es lo que le gusta a la gente. Ha hecho justamente lo que le gusta a las personas. Entonces, yo creo que en parte el apoyo es por esa mano dura sin ser mano dura. Sin parecer un energúmeno dictador, yo creo que ha hecho medidas muy fuertes, ha cerrado el Congreso, ha hecho un referéndum, ha producido que no se reelijan los parlamentarios. Son medidas muy fuertes para una democracia. Y la gente está contenta y la élite cultural muy complaciente con estas medidas también, ¿no? Nadie le critica por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso era mayoritariamente fujimorista. Como si ser antifujimorista fuera ser democrático. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué oferta electoral, que es una de las preguntas que definirá al ganador de las elecciones? ¿Qué oferta creíble definirá al ganador de las elecciones? Bueno, yo creo que hay un grupo de gente, quizá justamente el que no cree en las elecciones, pero no se ha hecho una pregunta de intención de voto con nombres, ¿no? Hay un grupo de gente, y eso nos sucedió en la encuesta de agosto en el IEP, que querían votar por Antauro Humala o por Gregorio Santos, y ninguno de los dos va a poder postular. Y era una encuesta espontánea. O sea, cuando tú le dices a las personas por quién quiere votar y a quién tiene en la mente, no te dicen a Forsyth, no sale. Naturalmente él sale un poco, pero no sale como en otras encuestas cuando le das la opción. Pero había un buen grupo de gente que quiere estas alternativas, ¿no? Como decía Alberto, ya en ese panorama donde tú quieres tener un líder que vaya solucionando estos problemas económicos, que te ofrezca una salida, va a ser quizá ese uno de los, el camino. Quizá quien ofrezca la oferta más populista puede ser quien tenga más opciones. Bueno, esa es la única pregunta que ha habido por el momento, entonces les quiero dejarles la palabra a Alberto y Carolina para cerrar, y yo agradecer nuevamente a LAPOP por el encargo que nos dieron. LAPOP, como decía Ricardo, ha sido un socio entrañable. Yo, desde que trabajó desde Miss Ellison hasta ahora con Liz, la relación que tenemos con LAPOP ha sido una colaboración enorme, hemos aprendido mutuamente. A mí me ha servido muchísimo para asumir la jefatura del área de opinión con la calidad que siempre ha exigido LAPOP en las cosas. La he trasladado a todo el equipo. Ha sido una tortura al inicio, pero creo que esa relación ha sido muy fructífera tanto para el IEP como para LAPOP, y estoy muy contenta de que estemos presentando, de que estemos. Me da pena nomás que no haya sido presencial, donde íbamos a ser los anfitriones. Hoy día hubiera sido un cóctel con todos los amigos en la casa del IEP, y bueno, es una reunión por Zoom, en la casa de cada uno de nosotros. Sin más, no sé si quieren comentar algo más, Carolina y Alberto. Pati, solo darles las gracias por la invitación y por producir estos datos. Yo creo que nos van a ayudar a entender mejor, a plantearnos nuevas preguntas para comprender nuestro complejo país. Creo que como tú decías, este experimento natural de la pandemia
nos trae una oportunidad de cuestionar y de entender mejor, y de repensar y de volver a discutir cómo somos los peruanos y sobre todo cómo vemos el futuro, ¿no? Pati, nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. Solo decir lo mismo, o sea, en realidad es realmente para los que investigamos tener este tipo de encuestas que se va sumando y que cada vez va haciendo, pues ya ahora no sé cuántos años tenemos, de 15, 18 años con esta encuesta, es un súper recurso, pues, ¿no? Así que, gracias por la invitación. Y gracias a todos, en realidad.